Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Pues aquí seguimos disfrutando de la radio y de la mañana de la radio y del día de la radio. Bueno, hemos invitado a nuestro autocar esta mañana a algunos oyentes de radio. He dicho que buscábamos oyentes para los que la radio haya significado algo más que la audiencia cotidiana, que haya despertado algo en ellos o haya tenido algo que ver con algo que les ha sucedido, alguna decisión que han tomado en sus vidas, algo que quieran compartir con nosotros esta mañana. Y aquí está Antonio, buenos días. Hola, hola. Antonio, ¿qué te parece el autocar, este estudio de radio en movimiento? Precioso, de los estudios más bonitos de los que he estado. Sí, yo es la primera vez que estoy en un estudio como este, pero buenos días, Gema. Hola, buenos días. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, y también a Miguel, buenos días, Miguel. Hola, Carlos. Buenos días. ¿Qué os parece el autocar? Está bien, ¿no? Acompaña el día. Es interesante. La calefacción preciosa. Pero si ahora es de sol, una mañana maravillosa. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, contadme y contadle a los oyentes cada una de vuestras historias. A ver, ¿quién quiere empezar? Antonio, por ejemplo. Mismo, pues. ¿Qué tiene que ver la radio contigo y tú con ella? Pues hace ya como unos 15 años que empecé, siempre me ha picado el gusanillo, ¿no? de la radio. Los primeros recuerdos que tengo es ir con mi padre en el coche escuchando pues Goma Espuma, escuchando pues muchas tertulias deportivas y demás. Y en 2009 se me abrió la oportunidad de empezar a colaborar en una emisora local de San Vicente del Raspeig, como colaborador habitual. Y hasta que bueno, el compañero que estaba dirigiendo el programa se lo tuvo que dejar y me dijo si quería empezar a dirigir el programa. Hasta la temporada pasada pues he estado pues desde 2009 hasta 2024 prácticamente pues haciendo radio semanalmente, programas de entrevistas, retransmisiones deportivas. Eres colega, entonces. Colega. Pues se puede decir que sí, bueno, además he tenido buenos referentes como tú, Carlos. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha sabido transmitir la pasión por la radio, y es algo que hasta la temporada pasada. ¿Te ha permitido conocer gente, la radio? Sí, la verdad es que sí, gente maravillosa, además hacer entrevistas que yo pensaba que al estar en un medio local como es Radio San Vicente, pues me va a decir este personajillo aquí pero oye, me han ido contestando, me han ido diciendo que sí, me ha decidido abrir puertas que yo pensaba que no se me iban a abrir, vivir momentos que yo pensaba que no iba a vivir nunca en la vida, como estar esta mañana aquí con vosotros, y decir, oye, que viva la radio viva y que viva mucho tiempo. Pero la radio también sirve, por ejemplo, para pedir matrimonio a alguien que, efectivamente, digo, que igual a ti te ha pasado, no sé, es una cosa muy común. Sí, algo que dices, bueno, me levanto por la mañana y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy no tengo que hacer nada en el programa, se me ha caído el entrevistado. Voy a pedir en matrimonio a... Sí, todo viene porque en 2009, cuando empecé a colaborar en esta radio, estaba entonces conociendo a una chica, y así a bote pronto le dije, grabábamos el programa y luego se emitía en falso directo, y al finalizar el programa lo típico que el director decía, oye, ¿queréis decir alguna cosa? Y dije, le quiero preguntar a mi mujer, a Gema, que si quiere formalizar la relación que estamos empezando a tener, y ya pues ser novios oficiales, ¿no? Como era así la palabra. Esto no estaba en guión, o sea, no, eso no estaba en guión, no estaba ni en mi cabeza, era como de, venga, vamos a soltarnos. ¿Y cómo fue? Bien, le dije, oye, mira, he soltado un chascarrillo sobre nosotros en la radio y demás, y digo, vámonos al municipio para que lo puedas escuchar y demás. Cuando lo escuchó, aparte de acordarse mucho de mis familiares, me dijo que sí. Menos mal. Sí, menos mal. Yo dije, bueno, lo de la gente de la revisión de medio que te ha dicho, tal. Bueno, afortunadamente fue a buen puerto. Y 4 años después, después de un tiempo viviendo juntos, dije, oye, pues es el momento, yo creo que de dar el paso. Y ella me había dicho muchas veces, oye, pídeme matrimonio como tú quieras, menos por la radio como lo hiciste en su momento, porque me da muchísima vergüenza. Y como soy un nene pequeñito en esas cosas, yo dije, pues ya está, es el momento ideal. Claro, hasta que me diga que no, pues lo voy bueno, a hacer. ¿qué tengo que perder? Que me diga que no y queda. Y ahí se acabó la relación, supongo, ¿no? Entonces, nada, algo también improvisado. Conseguí que viniera un amigo nuestro que es fotógrafo, mi cuñada, unos amigos nuestros, y cuando llegué a la radio me dice el técnico de sonido, bueno, ¿y qué tenemos planeado? Digo, tengo estas entrevistas y pedirle matrimonio a mi mujer, aquí a mi novia. Bueno, descontrolé la radio, esto se tiene que preparar antes, no sé qué. Y le dije, no te preocupes, tú pon la canción, que yo ya hago el resto. Y si te dice que no, digo, bueno, la vergüenza la paso yo, no te preocupes.
pasó la vergüenza entonces mi querida Gema. Me dijo, en su momento ha vuelto a escuchar el corte y me dijo, bueno, me lo tengo que pensar. Y 10 años después yo creo que se lo sigue pensando, pero oye, sí, ya nos hemos casado, o sea que llegó a buen puerto la propuesta. Pues lo celebro. Muchísimas gracias. Lo celebramos. Acabamos de pasar, por cierto, por la calle Velázquez de Madrid, ahora estamos en Serrano, pero hemos pasado por la calle Velázquez, donde estuvieron dos de las sedes de Onda Cero. Ha sido una emisora muy viajera, digamos, en sus sedes. Y entonces acabamos de pasar por Velázquez 54, compañeros veteranos de esta cadena mía. Allí empezamos muchos, en Velázquez 54, y luego estuvimos ahí en la esquina con Ortega y Gasset. Y luego ya nos llevaron a San Sebastián de los Reyes, que la verdad es que es un municipio magnífico. Buenos días, Gema, te saludo ya. Carlos. ¿Y tu historia con la radio cuál es? Cuéntame. Pues mira, mi historia con la radio comenzó con un cáncer. Hace 17 años me diagnosticaron con cáncer de mama. Sí. Era muy jovencita, con 33 años, Sí. 2 niñas de 20 meses pequeñas. Y claro, se me avecinaba un año difícil. Entonces tuve que pasar sesiones de quimioterapia, radioterapia, operaciones. Y cuando iba a mis sesiones de quimioterapia me ponía la radio, en este caso me ponía Cadena 100. Sí. Y escuchaba el programa de Javi Mar. Sí, sí. Y Los Niños y Jimeno, y imagínate la escena en un hospital oncológico, 33 años, jovencita, con el pañuelo en la cabeza, sí, y partiéndome de risa mientras hacía la cola para los análisis. Pues claro, la gente me miraba y dice, esta mujer que está aquí en el hospital con la pinta que tiene, partiéndose de risa. Y nada, me ayudaron mucho a llevar a mi proceso de quimioterapia y mis sesiones, y me ayudaron a no sentirme sola. Entonces esto mismo les llamé un día para comentarle lo que te estaba diciendo, que sí, me habían ayudado a no sentirme sola, y que quería agradecerles ese año que había sido difícil para mí, que me habían acompañado durante tanto tiempo con estas sesiones. Entonces, todo esto le desencadenó a una primera canción con Robert Ramírez del You're Not Alone, con el lema este que yo les comentaba de no me sentía sola. Sí. Y después vinieron los conciertos de Cadena 100 por ellas. Sí. O sea, que son más de 10 años de conciertos. Estoy muy contenta y muy orgullosa de que una simple llamada de una desconocida, fíjate, que simplemente quería dar las gracias por ese acompañamiento que había tenido, pues que hubiera desencadenado todo eso. O sea, bueno, una llamada y que al otro lado de la llamada estuvieran Javi y Mar, que correcto, son dos personas excelentes y maravillosas, a las que yo quiero mucho. Así que Javi y Mar, si me estáis escuchando, que sepáis que estoy aquí con Gema en el autocar y que nos estamos acordando de vosotros, y de todo lo que habéis significado para poner en marcha una iniciativa que ahí sigue. Ahí sigue, exacto. Qué bonito es eso, ¿no? Poder ver nacer algo después de una experiencia dolorosa y complicada, pero ver nacer algo que ahí sigue y que tiene... Y que da beneficios para la asociación. Sí. ¿Qué tal, Miguel? Bien, disfrutando de vuestra presencia y de poder compartir algo que escucho todos los días y desde hace mucho tiempo. Sí, normalmente el programa lo hacemos más parado, es verdad, efectivamente, sí. Pero estás participando de una emisión que nunca histórica, antes habíamos hecho. ¿Y tu historia con la radio cuál es, aparte de escucharnos todas las mañanas, cosa que yo te agradezco? Pues mi historia, bueno, no sé, empieza hace muchísimos años. Yo siempre he trabajado con mi padre y él era muy aficionado a escuchar la radio en tiempos de Luis del Olmo y anteriores. Yo recuerdo escucharte en lo que hace ahora Miguel Ondarreta a las 6. Cuando era pequeño. Cosas, y bueno, pues siempre habéis sido mi referencia desde que me levanto hasta que me acuesto prácticamente. Y bueno, pues... En este caso, una de las historias que más me acerca, porque sinceramente son muchas las que en mi vida está relacionada con la radio, pues tiene que ver contigo, porque cuando la pandemia, pues supongo que recordarás aquellas historias que contabas allá por principios del 2021, que hablabas con algunos de nosotros. Eran las historias que nos contabais vosotros, nos enviabais. Efectivamente. O por escrito, o en notas de voz. Yo en mi caso tuve el placer de que me entrevistases tú por teléfono durante, no sé, creo unos 15 minutos o por ahí, que para mí fue un momento muy difícil. Y aquello pues me ayudó a seguir adelante, porque, bueno, pues por un lado... yo sigo la herencia de una empresa familiar, soy la cuarta generación de impresores y editores, una pequeña empresa que llevamos muchos años, 120 y pico trabajando. Yo seguí el camino de mi padre, que a su vez lo había seguido su padre y hasta mi bisabuelo. Y bueno, pues la pandemia nos hizo mucho daño porque se paralizó mucho nuestra actividad y yo pasaba tiempos bastante
Además, por aquel entonces estaba prácticamente solo todo el día y bueno, pues escuchaba mucho la radio y tal, y me acompañaba mucho. Pero luego, pues en una de las oleadas del COVID, pues perdí a mi padre. Entonces, el que era mi referente, bueno, pues aparte de mi padre, obviamente, pues mi referente en el trabajo, en que me había enseñado un oficio, el que me había acompañado en todo ello, bueno, pues le pierdes, y lo pierdes además en un momento de estos pues complicados, en los que no, bueno, pues ya sabes que había restricciones para todo, pues los entierros eran muy escuetos y tal, y a mí me había quedado la espina de poder haber dicho públicamente ciertas cosas que un poco pues, como homenaje a él, ¿no? Y entonces recuerdo aquella entrevista en la que, bueno, pues tú hablamos un rato, luego hicisteis pues esos cortes que cada un espacio, no sé si eran de 2 minutos y medio, 3. Sí, señor. Que bueno, pues para mí fue impresionante aquello. Y lo emitisteis justamente un mes después de haber fallecido mi padre. Yo estaba muy hecho polvo por entonces, y aquello fue un antes y un después en pasar ese duelo. Obviamente no lo olvidas ni nada como tal, pero me ayudó a pasarlo, y además en un momento que no solamente era eso, sino que además pues el trabajo era muy flojo y demás, y me ayudó a tirar para adelante y seguir continuando con todo. Y mira, bueno, han pasado ya 4 años de eso y ahí seguimos, ¿sabes? Luchando como tal, ¿no? Entonces yo empecé, ya te digo, con mi padre escuchándolo. Bueno, pues la radio tuvo un poco que ver, que esa afición, esa costumbre de que sea un poco la compañía y la referencia de toda tu información, pues él me la inculcó, y yo esa despedida oficial, digamos, pues la pude hacer gracias a vosotros, y eso me marcó. Y yo eso, bueno, pues lo intento transmitir a mis hijos. Los mayores no hacen tanto caso a la radio, pero bueno, el pequeño Nacho, que tiene 13 años, pues ese os escucha por las mañanas, porque tengo la radio puesta cuando nos levantamos, pues y todo eso. Hay esperanza. Y él me dice, oye, escucha no sé qué, Alsina ha dicho no sé cuántos y tal, y hay veces que le tengo que explicar un poco la versión un poco más entendible, y demás, pero bueno, que han tenido mucho que ver. Pues te agradezco mucho que me lo hayas contado y que nos lo hayas contado, y porque muy a menudo nosotros no sabemos si somos muy útiles en lo que hacemos. Pues estate por seguro que sí. Si realmente servimos. Pues servís para mucho, sinceramente. Y seguramente durante las semanas aquellas tan terribles de la pandemia es cuando más fácil nos fue darnos cuenta de que en ocasiones la radio es tremendamente útil, desde el punto de vista no ya informativo y tal, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? La conexión que se establece, no sabemos bien por qué, pero es verdad que es el medio que seguramente tiene más conexión emocional con quienes lo escuchan, en este caso, ¿no? Nunca me olvidaré del Facciamo Finta, que lo escuchaba, que lo hacíais en el tramo anterior, que creo que cuando hablabais de las historias de los animales. Las que no interesan eran así, pues luego lo recuperamos y lo recuperasteis para eso, y para mí todas las mañanas por aquel entonces era escuchar eso, porque me era muy, no sé, era una conexión especial, y luego, bueno, pues tuve el placer de poderlo hacer. Qué bien. Beatriz. Hola, buenos días. ¿Y tu relación con la radio en qué consiste? Pues no se parece mucho a la de ellos, pero bueno. Cada oyente sois un mundo. Sí. Eso es así. Yo cogí el cariño a la radio también por mi madre, porque ella siempre que planchaba oía a Elena Francis, y bueno, yo para mí la radio es... La novela, escucharía la radionovela. Sí. Rosa. Y a mí me acompaña mucho más la radio que a mucha gente en la tele, que pone la tele de fondo musical, y a mí lo que me dice es la radio. Y bueno, pues mi historia es diferente, porque un día oyendo la radio oí un anuncio de unos cursos, y gracias a esos cursos pues llevo 35 años trabajando, y bueno, pues es algo que siempre quise hacer, porque yo de pequeñita hacía gimnasia artística y nunca más me había dedicado a nada del deporte, y oí unos cursos para dar clases de monitora, y se me encendió como la lucecita, ¿no? Y dije, pues lo voy a hacer. Y efectivamente lo hice, y bueno, ha sido una maravilla, porque trabajo en lo que me hace muy feliz, y bueno, pues
no sé, me encanta. Y siempre que lo pienso digo, qué forma más tonta de haber oído un anuncio en la radio y haber hecho el curso, ¿sabes? Y bueno, pues esa es mi relación. Si es que la publicidad forma parte, hoy naturalmente forma parte de la radio, pero es que forma parte de la radio. Esto lo contamos en el podcast que hemos estrenado esta mañana en nuestra web y en la app, que es un podcast que cuenta cómo empezó la radio en España. Una de las cosas que contamos es que desde el primer momento tenía publicidad la radio. Desde el primer momento se le vio la posibilidad de hacer llegar a los oyentes, fíjate que aquel comienzo era todo muy complicado, pues se oía muy mal, porque hacer llegar mensajes de personas que ofrecían productos, servicios, y que desde el primer momento le encontraron esa posibilidad a la radio, y gracias a eso la radio pudo crecer, porque pudo tener una forma de sostenerse económicamente sin que los oyentes tuvierais que pagarla, que esto es muy agradecido. Que la radio sea gratis, yo creo que lo celebramos todos, ¿no? Y por eso nosotros nos gusta presumir de que esta es una radio comercial, sí, que tiene anuncios, es verdad. A veces decís muchos anuncios y más que querríamos tener. Oye, que estamos llegando a la Biblioteca Nacional, donde vamos a dejar la cápsula esta del tiempo. Os quiero preguntar a vosotros, 4 que sois oyentes, muy oyentes de la radio, si seríais capaces de responder a la pregunta a la que no sabemos responder quienes la hacemos, que es ¿a qué se debe ese vínculo que se establece entre quienes hacen los programas y quienes escucháis los programas, que va mucho más allá de una pura relación de cliente o de usuario de un medio de comunicación? Que es una cosa que es distinta, que tiene esa cosa sentimental o emocional, decíamos antes, que tiene la radio. ¿A qué creéis que se debe? ¿A que no nos vemos? ¿A que...? No, aparte, nos estamos viendo ahora mismo, Carlos, y el mensaje que estás transmitiendo del cariño hacia la radio es como si estuviese ahora mismo, como si tú estuvieses en Madrid o en Alicante. Sí. El saber conectar con alguien, el saber, porque simplemente cómo contar una historia ya te mantiene enganchado. Simplemente una voz, como ha pasado con Pera antes, ¿no? De decir, una voz, algo que te atrae y dices, es que no puedo desconectar. Da igual que estés 1 hora o 2 horas hablando, que te hace quedarte, que te hace la manera de contarlo, ¿no? La pasión con la que cuentas. Y yo creo que es algo que tú lo haces muy bien, toda la gente que trabaja en Onda Cero la hace muy bien, y la radio, por muy moderna que se haga, si siempre tiene voces que sepan transmitir, da igual los años que pasen, 25, 100, que 1000, siempre va a tener gente al otro lado. Yo creo que también es la cercanía, que aunque parezca paradójico, porque muchas veces estás solo, o en casa, o en el coche, o en mi caso, haciendo una quimioterapia, y estás con una persona y te sientes esa conexión, que a pesar de no estar físicamente, sientes esa cercanía. Entonces yo creo que ese es lo que transmitís vosotros. Transmitís cercanía y acompañamiento, y hay gente que ayuda a que no se sienta sola. O sea que es fantástico. Sí. ¿Alguna idea, Miguel, para explicar esta cosa? Yo creo que lo que has dicho de que no vernos ayuda un poco, porque también quizás te centras los sentidos un poco solamente a la voz. Cuando tú tienes que ver la televisión, por poner otro ejemplo, pues te distrae más en otro sentido. Y luego también depende mucho, yo creo que de los programas. Yo, prácticamente no escucho nada más que Onda Cero, pero es cierto que hay programas que te acercan más y otros menos, y este tuyo en particular yo creo que ayuda a unir esa cercanía. Una de las mejores cosas que pasa en la radio en España es que somos tantas emisoras y hay tantos programas que hay una diversidad total, total. Y yo solo, de verdad que lo celebro, porque hay tanto donde elegir, que raro será que no encuentres algo que te llame la atención, que te guste, que lo sigas. Beatriz, ¿a qué se debe esta conexión nuestra? Pues yo creo que son los temas que la mayoría de las veces son muy del día a día, muy humanos. Entonces, como te hace pensar, el oído te hace estar pensando, y dices tú, pues esto me ha pasado a mí, o esto... y entonces, pues conectas por eso, porque son cosas de la vida cotidiana, no es algo así ficticio que no te puedes imaginar. Y luego también eso que hacéis de que podamos llamar, contar nuestra experiencia, eso es maravilloso, porque mucha gente tiene cosas dentro que no sabe expresar y les dais la oportunidad.
Bueno, Antonio, Miguel, Beatriz, Gema, ha sido un gusto conoceros y recibiros aquí en este autocar, que si de mí dependiera nos lo quedábamos ya para siempre, pero no sé si nos van a dejar. Muchas gracias por escuchar la radio y por contarnos en la radio vuestra relación con la radio. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos. En 4 minutos contamos las noticias ya de las 12 del mediodía. Se nos ha pasado la mañana, así, 1 hora menos en Canarias. Bueno, nos queda todavía dejar la cápsula del tiempo en la Biblioteca Nacional, a la que estamos a punto de llegar. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.